Hola Masters y amantes de la historia, sean bienvenidos a un nuevo video. Gracias a la conquista del llamado Nuevo Mundo y su colonización en el siglo XVI, el Imperio Español obtuvo grandes riquezas y recursos que le permitieron consolidarse como la mayor potencia de la época, tanto en extensión como en poder. Debido a esta situación, otros reinos temieron la expansión española, especialmente Inglaterra, que en tiempos de Felipe II, el más poderoso monarca español, era dominada por Isabel I. Por ello, ambos reinos mantuvieron ataques el uno contra el otro, empezando por Inglaterra, cuya soberana permitía deliberadamente los ataques piratas de sus compatriotas a los buques y puertos españoles, e incluso otorgaba unos documentos denominados como patentes de corso, que eran permisos de la corona para atacar y saquear embarcaciones enemigas, siempre y cuando un porcentaje del botín fuese entregado al poder real. Todo esto con el fin de causar una terrible inestabilidad económica al Imperio Español y provocar así su caída. Entre los piratas ingleses de aquel momento surgió uno que de bandido pasó a ser vicealmirante de la contraarmada inglesa gracias a sus grandes habilidades como marino y militar. Un hombre que se convirtió en el terror de las embarcaciones y puertos españoles tanto del Viejo como del Nuevo Mundo, a quien los españoles terminaron denominando como el Draco, el dragón. Ese hombre ha pasado a la historia como Francis Drake, el dragón de los mares. Francis Drake, castellanizado Francisco Drake, hostia tío, lo ves, no anda vital. Nació entre 1539 y 1545 en Tavistock, Devon, pequeña población situada al norte de Plymouth, en la costa meridional de Inglaterra. Sus padres ejercían como granjeros de religión protestante. Algunas fuentes los colocan en una condición humilde, otras mencionan que su padre era de posición acomodada. Por otro lado, las leyendas españolas relatan que Francis Drake nació en una noche tormentosa y que al momento de su alumbramiento el cielo tenía unas manchas rojizas cual sangre. Lo que se tiene por cierto de todo lo anterior es que Francis fue el primero de 12 hijos y que su familia tuvo que huir a Kent debido a las persecuciones de protestantes que se vivieron en tiempos de la reina María I Tudor, quien quería reinstalar el catolicismo en su tierra. Las persecuciones antianglicanas fueron bastante terribles. Muchos protestantes perdieron todas sus posesiones y tuvieron que refugiarse en los bosques y en cuevas. La familia de Francis fue ligeramente más afortunada, pues encontró asilo en el casco de un viejo barco de guerra anclado en la costa. En ese lugar, el padre de Francis, Edmund Drake, ya como clérigo protestante, centró su atención en la predicación entre las gentes del mar. Aquellas circunstancias y entorno permitieron al joven Francis forjar su futuro en la navegación y así, alrededor de los 12 años, se embarcó, por sugerencia de su padre, en un pequeño navío mercante en calidad de aprendiz del propietario. La embarcación llevaba mercancías a Francia y los Países Bajos, siendo los primeros viajes de Francis Drake a tierra continental. Fue aquí donde el muchachito aprendió el trabajo de la marinería, demostrando al final gran habilidad en esta, y también fue instruido en la labor de mercader. Tan grande fue la destreza de Francis que cuando su tutor murió, le heredó su embarcación. Alrededor de los 20 años, Francis Drake se había convertido en un experto marinero y comerciante, teniendo su propio mercante. Todo esto hizo que recibiera la acreditación de capitán. No obstante, poco después Drake se cansó de su barquito, el cual, según cuentan que decía, solo servía para arrastrarse por la orilla. Fue por esta razón que vendió su navío y, buscando expandir sus horizontes, se puso al servicio de su primo segundo, John Hawkins. Así comienza la itinerante vida de Francis Drake. John Hawkins era un famoso y rico mercader, hijo de otro famoso comerciante de esclavos cercano al rey Enrique VIII, William Hawkins. John había formado su propia compañía dedicada precisamente al comercio de esclavos africanos en las Indias Occidentales. Su empresa fue tan exitosa debido a que sus ventas no estaban reguladas por los españoles, siendo un comercio de contrabando, ofreciendo así una mercancía más barata que la oficial, lo que generaba más ventas y por tanto mejores ganancias que para los ibéricos se traducían en considerables pérdidas económicas. Por su actividad, Hawkins obtiene de la corona inglesa la patente de corso que le permite realizar un nuevo viaje y el título de Sir al regreso de este. Francis Drake había solicitado a su primo formar parte de aquella segunda expedición a las Indias Occidentales, pero Hawkins le negó el permiso debido a la entonces juventud de Drake. Sin embargo, todo cambiaría entre los años 1566 y 67, cuando Francis Drake participó en su primera expedición de cierta importancia. Partió como marinero en noviembre del 66 a bordo de uno de los 3 navíos propiedad de su primo, quien sin embargo no pudo participar por asuntos personales. Por ello, Hawkins nombró capitán a John Lovell. El objetivo de la expedición era originalmente ir a la costa africana para allí capturar mercancía y después venderla en el mercado centroamericano. Aunque no hubo necesidad de desembarcar en el continente, pues en el camino, la flota de Lovell atacó varios negreros portugueses, de los cuales obtuvo la mercancía que se vendió con éxito en el Caribe, regresando a Inglaterra en septiembre de 1567. Así, con aproximadamente 27 años, Francis Drake había tenido su primera experiencia de combate y comerciado con esclavos. Tras el éxito mercantil de este último viaje, se organizó una nueva expedición comercial ese mismo año.
De tal manera, en octubre de 1567, una flota al mando de John Hawkins, compuesta por 6 naves, partió del puerto de Plymouth. Una de estas embarcaciones, la Judith, estaba bajo el mando de Francis Drake, en ese momento el oficial más joven del escuadro de Hawkins. La flota capturó su mercancía en la costa africana y luego la vendió exitosamente en los puertos españoles del Caribe, a pesar de que Felipe II había prohibido a sus súbditos hacer tratos con los ingleses. No obstante, el mal tiempo obligó a los corsarios británicos a hacer una parada para reabastecerse y reparar sus embarcaciones, lo que los llevó al puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz, hoy México. Al principio, los ingleses pensaron que podían trabajar sin problema, hasta que apareció una flotilla de 13 grandes navíos españoles, y para empeorar la situación, el más reciente virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almanza, iba a bordo de una de las naves. No así, don Martín permitió a los británicos continuar con sus trabajos de reparación, siempre y cuando fuesen vigilados por las naves españolas. Sin embargo, cuando el virrey regresó a la Ciudad de México, el comandante de la flota que supervisaba el puerto, Francisco Luján, no estuvo de acuerdo en hacer tratos con unos saqueadores, por lo que ordenó un ataque contra los británicos. El resultado fue desastroso para los corsarios. 4 de las 6 naves que componían la flota fueron destruidas, perdiendo hombres y botín, y aunque Francis Drake defendió su buque valerosamente, no tuvo otra opción más que huir, dejando atrás a Jesus, el barco al mando de Hawkins, con su capitán aún a bordo. El derrotado inglés regresa a Inglaterra en enero de 1569, rindiendo cuentas a la reina y asumiendo responsabilidades. Tras la experiencia, Francis Drake desarrolla un odio especial hacia los españoles, a quienes combatirá el resto de su vida. Pasó un tiempo. Un sobreviviente Hawkins llegaba a costas inglesas un mes después que Francis Drake, lo cual fue un alivio para el limonense. Mientras tanto, en julio de ese año, nuestro pirata inglés se casó con Mary Newman y para 1569 organizó un nuevo viaje a América, que aunque se trató de una pequeña entidad compuesta por únicamente 2 embarcaciones de tamaño menor, el Dragon y el Swan, fue la primera que estuvo enteramente bajo su mando. No se tienen muchos datos acerca de esta expedición, más allá de que contó con tan solo 50 hombres a bordo y que duró menos de un año, pero debió de ser un éxito significativo para Francis, pues tras dicho viaje, la reina le concedió la patente de corso. Fue entonces que el pirata se convirtió en corsario. Para noviembre de 1570, Francis Drake capitaneaba una nueva expedición aún más reducida que la anterior, llevándose únicamente al Swan en esta ocasión. Dicho viaje le hizo llegar a Panamá en 1571, atacando en el río Chagres, como afirman algunas fuentes españolas, varias naves ibéricas aisladas y robando sus mercancías. Todo esto en asociación con corsarios franceses. Cuando el inglés regresó a Plymouth, iba cargado con una mercancía valorada en alrededor de 40,000 ducados, entre oro, plata, seda, tafetán y demás. Así, Francis Drake amasó tal fortuna que le permitió financiar nuevas expediciones. Con su ascendente posición social, Drake se embarcó en su 5º viaje, el tercero como máxima autoridad, al cual invitó a 2 de sus hermanos, Joseph y John. Los navíos utilizados en la nueva empresa fueron el Pasha y nuevamente el Swan. La tripulación, compuesta por 73 hombres, partió de Inglaterra el 24 de mayo de 1572. Drake, gracias a su pasado éxito, decidió regresar a Panamá, llegando a la ciudad de Nombre de Dios en julio de aquel año. No obstante, esta vez hubo una mejor defensa española, tanto que durante la batalla Drake fue herido de una pierna, quedando fuera de combate, y de hecho aquella herida le dejaría secuelas de las que nunca se recuperaría del todo. El ataque tuvo que cesar y la flota inglesa fue a refugiarse a Cartagena de Indias, hoy Colombia. Allí permanecieron por casi un año atacando embarcaciones españolas. Sin embargo, insatisfecho con sus pequeñas rapiñas, Francis Drake, ahora aliado con el corsero francés Guillaume Le Testu, regresó a Panamá, capturando cerca de Nombre de Dios una columna de mulas cargada de plata procedente de la costa del Pacífico. En este ataque también obtuvo la ayuda de los cimarrones, esclavos negros libertos, lo que deja ver la audacia de Francis Drake para lograr alianzas con quien se necesitara. Para agosto de 1573, Francis Drake retornaba exitoso a Inglaterra. No así, en el transcurso de esta expedición, Drake perdió a sus 2 hermanos. El odio hacia los españoles había incrementado. Por su parte, las quejas de los españoles ante la reina británica y las exigencias del pago por las mercancías perdidas llevaron a ambas naciones a firmar en 1574 el Tratado de Bristol, lo que trajo una relativa paz por un breve tiempo en lo que se hacían las indemnizaciones correspondientes. Durante estos años, Francis Drake se mantuvo apartado de los viajes de ultramar, dedicándose a asuntos familiares y personales, aunque también en este periodo participó en las incursiones punitivas inglesas en Irlanda. No así, Drake ya se encontraba estudiando nuevas rutas marítimas y planificando su nuevo viaje, con la ayuda de personalidades influyentes de la corte, cartógrafos y científicos, hasta conseguir los datos necesarios sobre la ruta sur y de las costas americanas del Pacífico.
El Devoniano planeaba así su ataque a los puertos españoles del Pacífico americano, los cuales, al no esperar un ataque, estaban menos protegidos que la región del Caribe, reforzada ante las constantes razias piratas. Drake presentó sus planes a la reina, quien, encantada con la idea, envió a Francis en 1577 a una nueva expedición, solo que con el carácter de secreta dados los acuerdos de paz entre Inglaterra y España. La flotilla estuvo compuesta por 5 navíos, el Elizabeth, el Marigold, el Swan, el Christopher y el Pelican, este último al mando de Drake. La expedición, luego de un intento de salida fallido, parte de Plymouth en diciembre de 1577. Para agosto de 1578, Drake había llegado al estrecho de Magallanes, en América del Sur, que conecta al Océano Atlántico con el Pacífico. Sin embargo, ya únicamente quedaba el barco que el devonense capitaneaba, el Pelican, al que rebautizó como Golden Hind. Las otras naves y su carga se habían perdido. Sin embargo, no todo estuvo perdido en este viaje, pues aún con un solo barco, Francis Drake se hizo con buenos botines atacando las costas chilenas de Valparaíso, Perú y Guatemala. Después prosiguió su camino hacia el norte, donde se le perdió el rastro, pues varias flotas españolas se dieron en su captura, pero no lograron hallarlo. Entretanto, por notas del propio Drake, se sabe que llegó a Norteamérica. Se cree que incluso arribó cerca de la actual frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero retornó a California, en donde dejó testimonio escrito de haber fundado un puerto en alguna bahía que hoy día no se ha podido determinar. Luego de su estancia en aquel lugar, Francis Drake partió hacia occidente. Pasó por las Islas Molucas, las Célebes y la isla de Java, en donde se cargó con muchas especias, robadas claro. Luego de parar en el Cabo de Buena Esperanza, arribó de vuelta a Inglaterra en septiembre de 1580. Tras 3 largos años, Francis Drake había conseguido ser la primera persona en completar un viaje de circunnavegación. Magallanes no cuenta porque él no capitaneó el viaje de regreso a España, dada su muerte en Filipinas durante el mismo. Por su logro, en 1581 Francis Drake recibió el título de Sir por parte de la reina, todo a bordo del emblemático Golden Hind. El viaje de Drake significó varias cosas para Inglaterra: más conocimientos marítimos, apertura a una ruta para América del Norte, incremento de las riquezas, pero sobre todo, un ímpetu por la conquista de los mares sin temer a España. Aquello se tradujo en más ataques hacia los ibéricos, lo que estropeó aún más las relaciones entre ambas naciones. Entretanto, para mediados de 1585, una nueva expedición de saqueo a las Indias Occidentales, compuesta por 25 naves al mando de Francis Drake y patrocinada por la corona, parte de Plymouth. Al principio, la empresa no fue muy afortunada, comenzando con una derrota para Drake en la ciudad española de Santa Cruz de la Palma, que casi le cuesta la vida al corsario. No obstante, aprendió de esta experiencia, optando por ya no hacer ataques frontales y desembarcar a la infantería lejos de los núcleos urbanos. Así, los siguientes ataques de Francis Drake estuvieron coronados por el éxito. Drake tomó y asoló los puertos de la isla de Santiago en Cabo Verde, África, y en el lado americano saqueó Santo Domingo en República Dominicana, Cartagena de Indias en Colombia y San Agustín en Florida. Esta última expedición de Drake fue la gota que hizo estallar la guerra anglo-española de 1585, lo que llevó a Felipe II a tomar la decisión de invadir Inglaterra de una vez por todas. Para ello, comenzó a armar una flota que se denominaría como la Gran Armada Española, conocida posteriormente por la historia como la Armada Invencible. Cuando Inglaterra se enteró de los planes de su rival, se apresuró a organizar una nueva empresa para atacar al Imperio Español. Así, en 1587, la flota compuesta por 27 barcos de guerra y nuevamente al mando de Francis Drake, atacó y saqueó Cádiz. En Lisboa amenazó a la flota del Marqués de Santa Cruz, aunque sin llegar a atacarla. En las Azores capturó a la carraca San Felipe, una enorme embarcación de vela que llegaba del Caribe cargada de riquezas. Los ataques de Inglaterra retrasaron un año la expedición de la Gran Armada, pero no la detuvieron. Zarpando de Lisboa en mayo de 1588, la escuadra española llegó al Canal de la Mancha en julio, donde la Royal Navy interceptó el ataque. Francis Drake participó como comandante de una de las escuadras más importantes de Lord Howard, capitán de toda la flota. Los ingleses derrotaron a los españoles y los hicieron regresar a la península. Sin embargo, la victoria avivó los deseos británicos por hacer caer al Imperio Español, lo que llevó a la construcción de una contraarmada, de la que Francis Drake fue nombrado comandante general. La contraarmada tenía como objetivos quemar la flota española del Atlántico, causar una revuelta lusitana en Lisboa, establecer una base en las Azores y capturar la flota de Indias en su ruta a Cádiz. No así, todo salió contrario de los planes. La revuelta no tuvo la fuerza esperada. En La Coruña, los ingleses fueron derrotados. Drake perdió muchísimos hombres y renunció a atacar las Azores, regresando a Inglaterra con las manos vacías. Nuestro corsario había perdido su primera batalla importante. Pasaron 5 años. España e Inglaterra continuaban en guerra, pero Francis Drake no había sido llamado de vuelta a dirigir una flota.
De repente, su suerte cambió. Era enviado, junto con su primo John Hawkins, a una nueva expedición al Caribe, la más grande de las que se habían organizado hasta entonces para atacar las posesiones españolas. El viaje era ambicioso, con más de una veintena de barcos y 1 millar de tripulantes, pero los tiempos habían cambiado. Los puertos españoles del Atlántico y Pacífico ya estaban alerta, muy protegidos y con una planificación defensiva mejor organizada. La flota inglesa fue rechazada en cada puerto que quería atacar, sin dar oportunidad siquiera de reabastecerse de los víveres necesarios. La escasa fortuna de la empresa comenzó a jugarles en contra. A la escasez de agua y alimentos se sumó la falta de higiene y empezaron los primeros brotes epidémicos de disentería, enfermedad que Drake terminó contrayendo. Pasan los días. Lo que queda de la flota inglesa se refugiaba en la isla de Escudo de Veragua, Panamá. Francis Drake se encontraba débil, con fiebre, pero sobre todo debilitado de espíritu. Conocía la gravedad de la situación, pero no dejaba de repetir una y otra vez: hemos de ganar dinero antes de volver a Inglaterra. Quería llevar a cabo un último intento, llegar a tierra continental en Portobelo, pero ya su cuerpo no pudo más. Así, el 7 de febrero de 1596, a bordo de su nave frente a las costas de Panamá, Francis Drake, el dragón inglés, había muerto. Un día de luto para el pueblo británico por perder a su héroe, pero los españoles lo celebraron haciendo resonar las campanas de sus iglesias. Y esta ha sido la historia de Francis Drake. Cabe mencionar que la escuadra inglesa que había capitaneado regresó a Inglaterra derrotada y que para 1604 se firmaría la paz entre Inglaterra y España, donde el Imperio Hispánico conservaba sus posesiones a cambio de no intervenir en los asuntos internos de Inglaterra. Por otro lado, el cuerpo de Drake fue arrojado con honores al mar en un ataúd y toda su fortuna pasó a su sobrino, también llamado Francis, al no dejar descendientes de ninguno de sus 2 matrimonios, el segundo con una rica mujer llamada Elizabeth Sydenham. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartir y suscribirse para más material. Recuerden también que la bibliografía y los créditos correspondientes se encuentran en la descripción del video y que cualquier comentario es bienvenido en la sección de los mismos. Por otro lado, quiero dedicar este video a una persona muy especial. Ella ha significado un gran pilar en mi vida y gracias a ella existen estos videos, pues ella fue quien me animó a comenzar con el canal. Su personaje favorito es Francis Drake y debido a que se acercan fechas especiales para ella le hice este pequeño obsequio. Una vez hecha la dedicatoria, cerraré con unos versos de La Dragontea, poema del español Lope de Vega, inspirado en los ataques de Francis Drake. Soy por ventura aquel inglés famoso, que con solo una nave en 12 lunas, toqué del mundo el círculo espacioso, a pesar del estrecho y sus fortunas. Y en el sur apartado y caluroso, coloqué tus británicas columnas, admiración del Álcides y de Carlos, que si no los vencí pude imitarlos. ¿Ha puesto alguno de la edad pasada, desde el famoso Arturo al docto Enrico, las armas de su rosa coronada, en el indio cruel, desnudo y rico? ¿Ha llegado jamás inglés espada, a la parte del mar que significó? ¿Quién, sino mi dragón, ofende y daña la sierpe imagen de la antigua España?